Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más formativos y sin duda más polémicos de la historia argentina. Hablemos de la conquista del desierto. Miren, entre 1878 y 1885, la República Argentina, con el general Julio Argentino Roca a la cabeza, lanzó una campaña militar masiva para conquistar la Patagonia. Y esto, que se conoce como la conquista del desierto, no solo cambió el mapa, sino que transformó para siempre la identidad del país. Pero acá viene la gran pregunta, la que divide todo. ¿Fue una gesta heroica, un paso necesario para construir la nación, o fue en realidad un genocidio de Estado? Esa pregunta es el corazón de un debate que todavía hoy parte en dos a la Argentina. Para entender qué pasó, primero tenemos que ver la historia oficial, ¿no? O sea, las razones que dio el gobierno en su momento para justificar semejante campaña. Esta frase es clave, ¿eh? Es de Juan Bautista Alberdi, nada menos que uno de los padres de la Constitución. Captura perfecto la idea que se manejaba en la época, que era una misión, casi un deber, reclamar para la civilización una tierra que, según ellos, estaba dominada por el atraso. Básicamente, se planteaba como un choque inevitable entre progreso y barbarie. A ver, las motivaciones eran una mezcla de varias cosas. Por un lado, lo económico era fundamental. Querían asegurar millones de hectáreas para la agricultura y la ganadería, para venderle comida a Europa. Después, lo político. Era vital consolidar el territorio y, sobre todo, evitar que Chile se expandiera por la Patagonia. Y claro, el tema de la seguridad. El objetivo era terminar con los malones, que eran las incursiones indígenas en las poblaciones de la frontera. 11 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. Es el número estimado de cabezas de ganado que se decía que habían sido tomadas en los malones entre 1820 y 1870. Este número, real o exagerado, se usó muchísimo como una de las justificaciones principales para la respuesta militar. Y escuchen esto, que lo dijo el mismísimo General Roca en un discurso al Congreso. Dijo que la ola de bárbaros había sido destruida y que ahora esas tierras estaban llenas de promesas para los inmigrantes y la inversión extranjera. O sea, el mensaje era clarísimo. Esto era un paso necesario para el progreso económico y la modernidad. Ok, esa fue la historia oficial. Pero, como siempre, hay otra cara de la moneda. Una que no habla de progreso, sino de algo mucho más oscuro. Una campaña de exterminio. Más de 14,000. Esta es la cifra que se estima de indígenas que murieron o fueron tomados prisioneros. Y este número, claro, cambia por completo la idea de conquistar un desierto. Ya no hablamos de un lugar vacío, sino de la subyugación de pueblos enteros. Para los pueblos originarios, los mapuche, tehuelche, ranquel, pampa, las consecuencias fueron devastadoras. Y el proceso fue metódico. Primero los obligaban a marchas forzadas para sacarlos de sus tierras. Después los encerraban en campos de concentración como el de la isla Martín García. Se separaban a las familias a propósito para que no pudieran tener hijos. Y finalmente se los repartían para trabajos forzados como sirvientes u obreros. Y es justamente esa planificación, esa sistematicidad para destruir a un grupo de gente, lo que nos trae al centro del debate de hoy. ¿Fue esto un genocidio? Si vemos las definiciones modernas que hablan de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, bueno, la pregunta queda en el aire. Y ojo, que esto no es algo que se discute solo ahora. Es clave entender que la controversia no es nueva. Ya en esa época había voces que denunciaban la brutalidad. Por ejemplo, el diario La Razón de Tucumán, en 1885, hablaba de la trata de indios como una injusticia que había que abandonar. Y en el medio de toda esta tormenta histórica, hay un nombre que resuena por encima de todos: Julio Argentino Roca. Su figura, básicamente, encarna todo este conflicto nacional. Es que su legado es una contradicción andante. Por un lado, lo ven como el estadista, el arquitecto de la Argentina moderna. Fue presidente 2 veces, modernizó el Estado, impulsó la educación. Pero por otro lado, es el ejecutor, el cerebro de una conquista cuyo plan militar usaba la palabra extinción. La paradoja es total: héroe o genocida. Y para que tengamos una idea de lo metido que está este debate en la identidad del país, piensen en esto. Por décadas, la cara de Roca estaba en el billete de 100 pesos, el que más usaba todo el mundo. Entonces, todo esto pasó hace más de un siglo. ¿Por qué nos sigue importando tanto hoy? ¿Por qué genera tanta discusión? Porque la conquista no se quedó en el pasado, para nada. Sus cicatrices definen la Argentina de hoy.
marcó cómo se repartió la tierra, con esas estancias gigantescas que todavía existen, condenó a muchas comunidades indígenas a la pobreza y la marginación, ayudó a crear esa idea de una Argentina blanca que bajó de los barcos, borrando la herencia indígena, y la prueba de que la herida sigue abierta son las peleas constantes por sacar o no los monumentos de roca. Esta imagen es súper potente, ¿no? Resume todo el conflicto en una sola mirada. El hombre indígena observando el fuerte argentino. Es el símbolo de dos mundos que chocan, del fin de una era y del nacimiento, muy doloroso, de otra. Al final, la conquista del desierto sigue ahí, como una pregunta incómoda, una herida que no termina de cerrar. Y obliga a preguntarse una y otra vez cómo se puede construir un futuro para todos sobre un pasado que nos divide tanto.